Amén. Pueden tomar sus sillas y agarrar sus Biblias y seguirme hasta Salmo 132. Yo sé que el boletín dice 89, pero durante la semana, viendo 89, pensándolo un poquito, tenía bastante que ver con la semana pasada. Entonces lo cambié para 132. Hoy en la noche, cuando regresamos, vamos a estar en Salmo 98 todavía, pero hoy por la mañana vamos a estar viendo Salmo 132. Entonces, esto es un salmo de ascenso, como 120 hasta 134 son. Vamos a hablar de eso en un momento, pero viendo esto, vamos a leer los 18 versículos que tenemos enfrente de nosotros, de Salmo 132. Dice: acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que hallé un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Oímos de ella en Efrata, la hallamos en los campos de Jaar. Entramos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. Por amor a David su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación. Y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, hemos llegado este día, no porque queremos escuchar de un hombre, porque nosotros sabemos que los hombres son llenos de pecado. Pero hemos llegado porque nosotros sabemos que a través de tu Espíritu Santo, tú has sido fiel en mostrarnos nuestra necesidad de ti, en mostrarnos Cristo, en mostrarnos que hemos venido para escuchar de tu palabra. Oh Dios, pedimos que nosotros seamos cambiados por tu palabra, oh Dios. Nosotros queremos entender más de nuestro Cristo, entender más de tu provisión para nosotros en Cristo Jesús. Nosotros queremos entender cómo estos israelitas que estaban caminando hacia Jerusalén, de la idea de fe que está puesta no en nuestra situación, no en lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pero fijo en quién es nuestro Dios. Oh Dios, ayúdanos a ver a Cristo, ayúdanos a ver a ti, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y cámbianos, oh Dios, a través de tu palabra. Y oremos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como había mencionado, esto es uno de los salmos de ascenso. Los salmos de ascenso son 120 hasta 134. Y usted va a notar en cada uno de esos, dice cántico de ascenso gradual. Estos eran cantos que Israel iba a usar en camino a los festivales ahí en Jerusalén. Y estaban subiendo y eran cantos llenos de cosas para ayudarles a recordar.
recordar la providencia de Dios en su vida, recordar lo que Dios ha hecho, recordar su provisión para ellos, recordar a dónde ellos deben tener su fe puesto. Y llegamos a 132 y es el salmo de los ascensos más grande. Hay 18 versículos en esta sección y en este capítulo, pero en los otros son muy cortos. Entonces puede ser que esto sería un buen lugar para entender y ver y estudiar un poquito más de esa importancia. Y una de las razones por lo cual 132 está aquí es para ayudarnos con la idea de la fidelidad de Dios en dar su promesa. Es un canto que está diseñado para traernos a ver quién es Dios y qué Dios está haciendo y mostrarnos la importancia de alabanza en medio de entender quién es Él. Entonces ellos en camino están cantando este canto. Y no sé si a ustedes les gustan cantar ciertos cantos cuando está solo o a veces no solo. Le gusta silbar o algo así y siempre hay un canto en su cabeza. Estos cantos son diseñados por eso. Cuando cantemos solo en Jesús, cuando cantemos, varios de los cantos que tenemos están diseñados para instruirnos en nuestra teología. Eso es exactamente porque estos cantos están ahí para ayudarnos a recordar quién es nuestro Dios. Y en este texto hay dos secciones. Tenemos versículo 1 hasta 10. Y 11 hasta 18. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ustedes pueden ser que en su Biblia tienen 4 diferentes secciones, pero yo voy a hacerlo en secciones 1 a 10 y 11 a 18. Entonces, con eso en mente, viendo la esperanza y la fe puesto en Cristo, veamos primeramente la centralidad de la alabanza. La centralidad de la alabanza. Versículo 1 inicia con el autor, que puede ser que era Salomón o alguien más, diciendo, acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. En la misma manera que a veces veamos a Moisés hablando con Dios recordando a Abraham, Jacob y Isaac, es una manera de traer nuestras vistas a Dios de la promesa. Y vamos a hablar de eso más adelante, entonces no voy a enfocarme bastante, pero la idea quiere que nosotros recordamos a David y lo que David hizo. Veamos el versículo 2. David dice que de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob, ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor. Esto debe llevarles a un recuerdo de David en 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 es cuando David nota que él está viviendo en una casa bien bonita, con cosas de cedro, con cosas que él parece que, ¿cómo puede ser que yo tengo un lugar como rey tan glorioso y tan maravilloso y tan importante? Pero mi Dios todavía vive ¿en qué? En una tienda. Entonces él está jurando a Dios que él va a construir esta cosa para Dios. Y él quiere que Dios está siendo adorado. Eso es muy importante, familia. Que el enfoque de este texto es que David quería que la gente estaban adorando a Dios. No era que David quería para él decir, mire lo que yo construí. No era David diciendo, si yo soy rey de Israel, ¿cómo puede ser que el rey del mundo no tiene lugar a donde puede ser adorado? Debemos notar que nada que nosotros podemos construir va a tener suficiente espacio para Dios. No es que él piensa que Dios ocupa un lugar para estar. No, Dios está omnipresente. Dios mora en nosotros. Nosotros somos tabernáculos, templos del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que una idea, lo que Él quiere mostrar es que Él quiere que alabanza sea céntrico en Jerusalén. Que ellos adoran al Señor
¿Cómo puede ser que Dios no tiene un lugar para ser adorado? Y cuando él vea que la tienda que Dios tiene todavía está bonita, es una cosa bien diseñada, pero todavía es una tienda. No es permanente, no es un lugar. La gente llevaba esa cosa por un buen tiempo a ciertos lugares. Entonces lo que David quiere es que Dios sea alabado. Y la semana pasada estábamos viendo que entre la casa del Señor, ¿quién es el líder de la alabanza? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, cuando nosotros conectamos estas ideas, es decir, que la alabanza es algo que nosotros deberíamos querer. Y eso es una buena muestra o una buena prueba de su corazón. Viendo lo que David tenía deseo para que su Dios fuera alabada correctamente. ¿Usted quiere que esto suceda? ¿Usted tiene deseo que haya alabanza? Que no es solo que tenemos una buena relación en la iglesia, pero que queremos que Dios sea glorificado. Que hemos llegado hoy, no porque, es Navidad, vamos a vestirnos bien, vamos a decir feliz Navidad, qué buen día. No, que hemos llegado porque queremos que Dios recibe su honor y gloria. Lo que queremos es que Dios sea alabado. No es que queremos que la iglesia llena para decir, estamos creciendo. No, queremos que la iglesia llena porque hay gente que quieren reconocer quién es Dios. ¿Cómo llegaron hoy, familia? Niños, ¿cómo llegaron hoy? ¿Llegaron ya con vista al árbol y los regalos que están ahí abajito? Diciendo, solo tengo que sufrir 2 prédicas de Aarón y ya vienen los regalos. O puede ser que no es los niños que están diciendo eso, que solo tengo que sobrevivir 2 alabanzas. Ya queremos ir a las otras cosas que vienen. Familia, ¿cómo llegaron hoy? Mire a David y su deseo de tener un Dios que está siendo alabado. ¿Por quién es este Dios? Ustedes tienen ese deseo, ustedes quieren que la fama de Dios crezca. Que nosotros queremos que en nuestros corazones hay más deseo para alabar a su nombre. Y siempre me llena de alegría que en estos textos siempre aparece el nombre de Jacob. ¿Por qué? Porque dice en versículo 5, hasta que hallé un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. ¿Quién era Jacob? El torcedor. Jacob era un mentiroso. Era un hombre lleno de pecado. Un hombre que siempre estaba luchando por su propio bien. Siempre haciendo cosas para servir a él mismo. Y en medio de este texto dice, ¿un morada para quién? No para Jacob, para el poderoso de Jacob. Para el Dios que fue fiel a Jacob. La idea que Jacob está aquí me llena de alegría porque significa que hay espacio para pecadores en el plan de Dios. Y Él usa pecadores por su propia gloria. Eso es algo bueno, familia. Eso significa que hay chance para nosotros que este poderoso Dios podía salvar a alguien como Jacob. Vamos a llegar a Jacob en Génesis cuando seguimos en Génesis al nuevo año. Y vamos a ver cómo Jacob usó todo para su propia ventaja. Pero mire, Dios es el poderoso que puede usar un hombre así para traerle su propia gloria. Entonces nosotros podemos ver a nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere David en este alabanza? Dice que él no quiere dormirse hasta que hay un lugar para este Dios. Nosotros sabemos el resto de la historia. No va a ser que David lo hace, va a ser Salomón que lo va a hacer. Pero veamos algo más que él quiere. Versículo 6 dice, oímos de ella en Efrata, la hallamos en los campos de Jaar. ¿De qué está hablando? Oímos de ella. Él está hablando aquí, el salmista está hablando de la idea del arca. Entonces está haciendo referencia a la arca del pacto. Entonces él quiere llevarnos a pensar en esa idea. Él no solamente quiere un lugar, pero quiere tener el arca en el lugar para mostrar, porque el arca mostraba la presencia de Dios con el pueblo.
¿Y cómo debemos ver esto cuando dice la hallamos en los campos de Jaar? Eso es algo que, si estamos siendo bien pendientes de la palabra, nos debe llevar a 1 de Samuel 7. Si quieren irnos a 1 de Samuel 7. 1 de Samuel 7. Eso es una referencia a un lugar que se llama Kiriat Jearim. En versículos 1 y 2 de 1 de Samuel 7 dice: los hombres vinieron de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor, aquí tenemos la referencia, y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 20 años desde el día en el que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y al Astorot. Entonces lo que tenemos es 20 años del arca estando en un lugar donde no debe estar. Y la idea es 20 años de ellos olvidando de esa realidad. Es interesante que en medio de dar alabanza, ellos quieren recordar cómo ellos habían olvidado de su Dios por 20 años. Y a veces es una manera tan rápido. Si estamos leyendo 1 de Samuel 7, vamos a pasarlo ahí, rápido. Kiriat Jearim, lo olvidaron por 20 años. Pero eso es como nosotros a veces funcionamos en nuestro camino con Dios. Poco a poco. En maneras muy, muy sutiles. Dejamos de leer un poquito. Dejamos de orar un poquito. De vez en cuando no vamos a la iglesia porque tenemos otras cosas para hacer. Y después ha sido 1 año sin hacerlo. 5 años, 20 años. Y es porque olvidamos la manera que la cosa cambia. Nuestro amor para nuestro Cristo cambia en maneras muy sutiles. Puede ser que estás aquí, pero estás lejos de Dios hoy. Estás viviendo en Kiriat Jearim con corazones fríos. Nada de interés en lo que Dios está diciendo. Mire, el texto está ayudándonos a recordar esa idea. Me gusta cómo en medio de un canto, yendo a Jerusalén, ellos quieren recordar su infidelidad a Dios. A veces nosotros no queremos recordar esas cosas que hemos hecho mal. Pero a veces recordando lo que hemos hecho mal nos lleva a entender más de la gracia del Señor. Aun cuando hemos sido infiel, tú has sido fiel. Aun cuando nosotros no hemos cumplido nuestra parte, tú has sido fiel. Eso es porque en versículo 7, entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de su pie. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder, vístanse de justicia sus sacerdotes y cantan con gozo sus santos. Ellos están reconociendo y hablando con su Señor, reconociendo que quieren dar gloria a Él, recordando que es Él que va a ser fiel con ellos y Él que va a mostrar su fidelidad. Y eso es lo que debe a nosotros a ir a nuestro segundo punto. Porque el punto número 2 dice la promesa de Dios. Mire, la última cosa que ellos dicen en versículo 10 es: por amor a David, su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido. No olvídennos, oh Dios. Y después la palabra de Dios dice en versículo 11 y 12 de el Señor ha jurado. La promesa de Dios. La gente diciendo, nosotros dependemos de ti. Nosotros dependemos de ti y nuestra esperanza está en ti.
Y eso es porque en versículos 11 y 12 nos muestra cómo Dios está dando su palabra. Dice, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. Estaba escuchando un pastor esta semana y me dio risa porque suena bastante como mi casa. Cuando mis niños me preguntan si podemos ir a un lugar, si digamos, podemos ir al mall, podemos ir a Diunza, y yo digo, tal vez. En mi mente ese tal vez significa, hay menos de 50% de chance que vamos a ir. Lo que escuchen mis niños es, bajo pena de la muerte, nosotros vamos al mall porque papi había dicho tal vez. Y tienen confianza que yo, y si yo digo no vamos, ellos van a decir, pero usted juró. No, yo dije tal vez. Pero este texto nos muestra que Dios no es nada como el papá de estos cipotes. Este Dios ni tenía que dar su palabra así. Él solo tiene que decir, yo lo voy a hacer. Y ya está. Pero el texto dice, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. Es decir, que Él ha dado su palabra y con confianza podemos tener confianza en esa palabra. Es decir, que Él, en respuesta a lo que ellos están diciendo, ellos están recordando que el Dios de David, recuerda de 2 Samuel 7, cuando David quiere construir el templo y Dios dice, no va a ser usted que va a hacerlo, pero va a ser el siguiente, va a ser su hijo. Y Dios lo va a hacer. Es Él mostrando que Él va a cumplir su plan, aunque David va a ser infiel. Aunque los hombres van a fallar, porque depende de quién es Él, no de quién son ellos. Y es lo mismo hoy. No depende de quién sos vos, pero yo vengo de una familia creyente. No importa. Gracias a Dios que viene de una familia creyente. Pero depende de Cristo salvando. Depende de quién es Él. Depende de dónde tenemos nuestra esperanza puesto, que es Él que va a terminar su palabra. Dice, el Señor ha jurado a David una verdad. Pero no solo es una verdad, pero es una verdad que nadie puede retractar. Nadie puede dejar que no sea hecha. Una verdad de la cual no se retractará. Es decir, que nosotros hoy podemos cantar esta misma canción, no por quién somos nosotros, pero por quién es Dios, por quién es Cristo, por quién es Él en cumplir sus promesas. Y dice que va a tener un hijo sobre el trono. Y eso es algo que debe causarnos un poco de incertidumbre, porque sabemos que en unos años Israel se va a separar, ¿va? O se separó y después se quedó ni un hijo de David sobre el trono. Entonces, cantando esto, siendo gente bajo otros líderes, ellos siguen cantando esto. ¿Cómo? En fe de la promesa de Dios, que Él va a cumplirlo. Que Él va a cumplirlo. A veces nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy. Nosotros vivimos en fe. ¿Dónde está su Cristo? No lo puedo ver. Pero Él ha dicho. ¿Quién es Él? Es decir, que depende de Él. A veces nosotros queremos poner nuestros ojos alrededor de nosotros en vez de ver a Él cumpliendo su promesa. Que Él va a guardar su pacto. Él va a ser fiel con ellos. Sabemos que ellos no. Pero esto habla de uno que sí lo va a hacer. Y vamos a llegar a ese punto al final. Pero es interesante cómo Él va a hacer esta cosa. Dice aquí, ¿quién es Él haciendo todas las acciones en versículos 13 hasta 18? ¿El hombre? No. Dice, porque el Señor ha escogido. ¿Quién escogió? Dios. Sión, ¿dónde? Un lugar que no es un lugar tan famoso. Es famoso porque nosotros lo conocemos por la Biblia, pero en Jerusalén no, era una montaña pequeñita, no era tan importante. Y ahí Él va a poner
rey. La quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí, y yo quiero poner estas cosas, el yo aquí. Aquí yo habitaré porque le he deseado. Su provisión que yo bendeciré en abundancia. De pan yo saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también yo vestiré de salvación. Y sus santos darán voces de júbilo. Ahí yo haré surgir el poder de David. Yo he preparado una lámpara para mi ungido. Es decir, Dios está haciendo toda la acción. ¿Cuántas veces, familia, queremos ponernos como el carácter principal en la historia de la Biblia? No lo sos. Nunca lo va a hacer. Nosotros vivimos en nuestras mentes y somos el carácter principal en nuestras vidas diarias. Pero debemos cambiar la manera que nosotros veamos eso. Que tenemos un autor encima de todas esas cosas. Que está funcionando para nuestro bien, para su propia gloria. Ni somos el actor principal en nuestras propias vidas. Es Dios sobre nosotros. Es Él siendo fiel con nosotros. Es Él actuando y haciendo todo el plan, desde el inicio hasta el final. Es Él a donde tenemos que poner nuestros ojos. Es Él que va a proveer. Es Él que va a bendecir. Es Él que va a hacer todas estas cosas. Mire el enfoque del texto de Jerusalén en camino de Israel, en camino a Jerusalén. Su enfoque es Cristo. Y obvio, algunos que estaban caminando a Jerusalén han tenido un año muy difícil. Algunos un año muy alegre. Puede ser que hoy, llegando a la Navidad, ha sido un año muy difícil. Ha sido un año lleno de bendiciones. Ha sido un año diferente que los otros, peleando con sus propios pecados y cosas en su vida. Pero eso nos enseña a dónde debemos tener nuestros ojos en medio de eso. En el Dios que está sobre todo. El Dios soberano. Caminando en camino a la iglesia. Puede ser hoy que lo que debe escuchar es, Él me sostendrá. Solo estoy aquí porque Él me sostuvo. O puede ser que usted llegue hoy con cánticos de celebración que hemos cantado. Oh, gran Dios altísimo, he visto las maneras que ha funcionado en mi vida este año. O puede ser que se siente tan lleno de pecado y falta de fe en su propia conciencia, que es un milagro que está sentadito aquí hoy. Pero ni una de esas situaciones cambia quién es este Dios. Ni una. Ni una. Y eso es algo que nosotros debemos ver. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? En medio de las situaciones. No estoy diciendo que debemos ser esa gente que Dios me va a bendecir y todo va a salir bien. Puede ser que no. Pero Él no va a cambiar. Porque su promesa no es ahora, es para eternidad. Es para ver que somos peregrinos en camino a un mejor lugar. Puede ser que esta vida para algunos va a ser súper difícil. Pero a veces queremos que nuestras bendiciones sean ahora. Gracias a Dios cuando lleguen ahora. Pero a veces debemos tener nuestros ojos puestos en Él. Que ellos en camino a Jerusalén tenían cosas que estaban sucediendo con sus niños, con sus trabajos, con sus futuros, con su ansiedad, con su depresión, con sus temores, con cualquier cosa. Pero están poniendo sus ojos en Dios. ¿Y cómo va a ser esto el Dios? Versículo 17 dice lo que Él va a hacer. Dice, ahí haré surgir el poder de David. Luchaba con esta sección durante
de esta semana, porque literalmente en el hebreo es: yo voy a hacer crecer un cuerno de David. Eso es lo que dice en el hebreo. Pero el cuerno tiene que ver con poder. El cuerno es una muestra de la línea de David va a salir poder. Eso es porque en Reina Valera y también en LBLA y NBLA dice: ahí haré surgir el poder de David. Porque está agarrando la idea que David va a tener, de su línea va a venir poder. ¿Y qué es ese poder? Es Cristo. Es la promesa de Cristo que Él iba a venir y vino. Y eso es porque Él sigue en esa misma cosa. He preparado una lámpara para mi ungido. Porque esta idea de lámpara, ustedes pueden recordar que el tabernáculo tenía una luz que iba a estar encendido al 100% del tiempo, mostrando la presencia de Dios. Entonces, cuando empezamos a pensar en una lámpara que esté presente, nos debe pensar en Cristo, que Él está con nosotros. Y también en versículo 18 dice: a sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Es decir, que yo voy a mostrar mi fidelidad a través de uno que va a venir y traer vergüenza a ellos, que son mis enemigos, que vimos en la vida de Cristo. Y para ellos que están entre nosotros, que no son creyentes, usted va a sentir esa vergüenza si no viene a Cristo. Él va a regresar un día y usted va a sentir esa realidad, su vergüenza de su pecado, de no arrepentirse, no doblar la rodilla delante de Él. Venga a Él cuando todavía puede estar encontrado y descansa en Él. Pero esta promesa termina: pero sobre Él resplandecerá su corona. Es decir, que Él va a tener una corona que muestra que Él es Rey. Y cuando pensamos en esta presencia, en qué significa esta temporada, podemos decir que Él mostró cómo Él iba a cumplir esta realidad cuando llegamos a 1 de Juan 14, cuando está hablando de la presencia de Dios. Y nosotros habíamos cantado de esto hace 2 semanas durante los villancicos y enseñanzas, y leímos este texto cuando dice en Juan 1, versículo 14, cuando dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, esa palabra habitar, Él se tabernaculó entre nosotros. Yo sé que ese verbo no existe. Y no es, en un sentido, tenemos que inventarlo. Ustedes deben recibirlo y decir: a veces español debe ampliarse, y tenemos que hacerlo en inglés a veces, ampliarse para entender lo que la palabra está diciendo. Cristo tabernaculó entre nosotros, tomó carne. Él vino para hacer este tabernáculo. Él es el que va a ser el que guarda el pacto y que va a ser fiel para siempre y estar sobre el trono de Dios. Eso es porque Él vino y cumplió la promesa. Es que Él juró a David una verdad de la cual no se retractará. ¿Cómo podemos saber que Él no va a retractar eso? ¿Por quién es Cristo? ¿Por quién es Cristo? Y lo que Cristo hizo para nosotros, eso es porque cada vez que nosotros oremos en el nombre de Cristo. Recuerda el versículo 1, dice: acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Cada vez que vamos a Dios, decimos: recuérdate de Cristo. Recuérdate de Cristo y todo lo que Él hizo para nosotros. Nosotros hacemos lo mismo. Estamos usando el hijo mayor de David, menor pero mayor, más fuerte.
El que cumplió la palabra de Dios. Si usted quiere entender cómo Él no va a retractar su promesa, es ver a Cristo. Hoy en este día, pensando en lo que Él hizo, en tomar forma de siervo, en bajar no solo del trono al seno de María, pero bajar hasta la cruz, hasta la ira de Dios sobre Él. La sensación de abandono que Él recibió. Si usted quiere entender su esperanza, usted hizo nada de eso. ¿No bajaste del trono? ¿No nació de virgen? ¿No vivió una vida perfecta? ¿No está viviendo una vida perfecta? ¿No fuiste a la cruz como merecemos? ¿No hemos muerto aún? No hemos resucitado aún. Pero este Cristo, este Dios ha jurado con una verdad de la cual no se retractará. En esta época, en un sentido, eso es lo que celebramos. Cada domingo celebramos eso. Lo que Dios ha hecho para nosotros. Y mostrarnos gracia. Si sos creyente, descanse en esa verdad. Descanse en esa promesa. Que Cristo es suficiente. Él va a cumplir todo. Si no sos creyente, deje de ver otros dioses que piensa que va a llenar su vida. Deje esas cosas a un lado. Pensando que usted puede cumplir las cosas para ti mismo. No. Corre a Cristo. Corre a Él que termina su palabra. Y pon sus ojos en Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Que nosotros podemos congregarnos y hablar de estas promesas. Oh Dios, cuántas veces queremos entender todo lo que está sucediendo con nosotros. Si somos casi como nosotros actuamos, que el carácter principal de la Biblia y de nosotros es nosotros mismos. Pero Dios, olvidamos que tú eres un Dios en control de todo, sosteniéndonos como Salmo 139 nos dice, desde el vientre de nuestra mamá, que nosotros hemos sido sostenidos hasta este punto. Tú has sido misericordioso con nosotros. Oh Dios, en estos momentos, los que tienen familia alrededor de ellos o ellos, como mencionó Rudy en su oración antes, que se sienten tan solos durante esta época. Que su esperanza, cada quien, puede ser puesto en Cristo. Que tenemos un Dios que no es lejos, pero es un Dios Emmanuel, que tabernaculó entre nosotros. Tomó forma de siervo para nosotros. Oh Dios, gracias por esa realidad. Gracias que nosotros podemos descansar y encontrar gracia en ti a través de Jesucristo. Oh Dios, oremos esto en el nombre poderoso de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén y amén.